Hola, hola chicas y chicos, vamos a tejer la segunda parte de Mafalda. En esta parte vamos a hacer el vestido, los zapatos, el moño y todo el armado de esta hermosa muñequita amigurumi. Empezamos con el tutorial. Vamos a hacer los zapatitos, haremos 6 cadenas. Cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haremos la primera vuelta. Empezamos con un aumento en la segunda cadena. 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos en un solo punto. Ahí. Listo. A este otro lado vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En este último punto haremos un aumento. Vamos a poner el marcador al medio del aumento. Ya, en esta vuelta en total tendremos 14 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 2, haremos 2 aumentos seguidos. Primer aumento y segundo aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Aquí en esta parte vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Primer aumento, segundo aumento, tercer aumento y cuarto aumento. A este otro lado vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Haremos 2 aumentos seguidos. Primer aumento y aquí donde está el marcador sería el segundo aumento. Ahí. Ponemos el marcador al medio del aumento. En esta vuelta en total tendremos 22 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. En este lado vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ya hicimos 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí donde está el marcador vamos a hacer el último aumento. Ahí. Ponemos el marcador al medio del aumento. En esta vuelta en total tendremos 28 puntos bajos. La vuelta 4 haremos un aumento, 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 10, 11 y 12. Vamos a hacer un aumento, un punto bajo y otro aumento. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Aquí donde está el marcador sería el punto 12.
¿Listo? En esta vuelta en total tendremos 31 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 5 y tejemos en la hebra de atrás los 31 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de 31 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 6 y 7, agarrando las 2 hebras. Vamos a hacer la vuelta 8, haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 6 veces. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí donde está el marcador sería el punto 7. Hacemos el punto bajo y dejamos hilo para esconder. ¿Listo? Así es como nos va a quedar. Ahora vamos a esconder el hilo. Nos vamos a la segunda cadena. Primera, segunda. Pasamos por debajo. Nos vamos a la cadena de principio. Aquí, por medio de la cadena. Formamos una pequeña cadena. Escondemos por aquí atrás. Ahí por medio del tejido. Y cortamos. ¿Listo? Así nos tiene que salir. Ahora vamos a hacer este tiro del zapato. Y lo vamos a hacer de esta forma. Con este hilo con el que hicimos el zapato, vamos a hacer una cadena de seguro. Ahora doblamos el zapatito, así, y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí, en el punto 7 vamos a hacer. Agarramos el hilo y sacamos. Ahí. Ahora vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos aquí al otro lado y vamos a contar aquí la parte de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en el punto 7 vamos a hacer un punto deslizado y una cadena. Cortamos, dejamos un poquito de hilo para esconder. Listo. Así es como nos va a salir. Este hilo lo vamos a esconder. Lo vamos a esconder por aquí atrás. Así. Listo. Y cortamos. Ahora este hilo vamos a cortar dejando un pedacito para que no se deshaga. Así, de esta forma es como nos va a quedar el zapatito. Ahora, este zapatito fácilmente puede entrar aquí. Mire, así. Esto lo acomodamos, listo. Este otro también. Y listo. Una vez que tejimos estas dos piezas, lo que vamos a hacer es poner estas crucecitas y lo vamos a hacer con este hilo grueso con el que tejemos los amigurumis. Lo hice en 2 vueltas, 1, 2. Nos vamos a un lado y en 2 puntos, 1, 2, ¿listo? Así es como lo vamos a hacer en todo el vestido. Ahora este hilo lo escondemos
para que no se deshaga nuestro bordado. Cortamos. ¿No? Ya lo tenemos listo. Vamos a hacer la parte blanca del vestido y lo haremos en esta parte. Aquí al medio. Insertamos el crochet. Sacamos el hilo. Acomodamos. Haremos 2 cadenas. 1, 2. Vamos a hacer un punto medio alto aquí, donde hicimos las cadenas. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. De paso estamos asegurando este hilo. Así. Vamos a hacer un punto medio alto, un aumento por 7 veces. Al final de la vuelta tendremos 21 puntos medios altos. Así. Jalamos un poquito y cortamos. ¿Listo? Seguimos tejiendo en puntos medios altos. Esta vuelta que hicimos va a ser la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Giramos el tejido, haremos una cadena. Vamos a hacer un punto bajo, un punto medio alto, un aumento en punto alto, un punto medio alto en el siguiente punto. Vamos a hacer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 11, 12 y 13. Vamos a hacer un punto medio alto, un aumento en punto alto, un punto medio alto en el siguiente punto y un punto bajo en el último punto. Ahí. ¿Listo? Dejamos hilo para esconder. Así nos va a quedar. Vamos a esconder el tejido por aquí. Así. Ahí. Pasamos el hilo a este lado y también a este otro lado. Así. Ahora vamos a rellenar. Vamos a hacer el moño. Haremos 16 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más. 1, 2. Haremos 16 puntos medios altos. Así. Vamos a hacer 4 filas de 16 puntos medios altos cada fila. De la fila 1, que es esta, a la fila 4. Al inicio de cada fila vamos a hacer 2 cadenas y tejemos puntos medios altos. Listo, ya tejimos las 4 filas. Dejamos un poco de hilo para esconder el hilo. Escondemos por aquí atrás por medio del tejido. Así. Y cortamos. Lo mismo vamos a hacer en este otro lado. Ahora vamos a doblar aquí de la mitad y aquí vamos a envolver. Varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Y atrás es donde vamos a hacer 2 nudos para que no se deshaga y dejamos un poco de hilo para coser. ¿Listo? Acomodamos bien. Así. Así nos tiene que quedar el moñito. Una vez que tejimos todo, vamos a coser la nariz. Lo vamos a hacer en esta posición. Como pueden ver, esta parte es la parte elevada. Es donde hicimos 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces en esta parte. Entonces, un poco más elevada. Vamos a poner al medio la nariz y contamos. Desde el anillo mágico hasta aquí son 18 vueltas. Entonces vamos a empezar a coser. Ya, pero antes de coser vamos a cerrar el tejido de la nariz. Saltamos una cadena. De el siguiente, pasamos por debajo y nos vamos a la cadena del principio por el medio. Ahí. Así. De esta forma es como nos va a quedar. Ahora sí, vamos a coser. Posicionamos bien, es en esta parte. Ahí. Este hilo del anillo mágico lo metemos aquí adentro de la nariz. Así. Listo. Y vamos a empezar a coser. Ahí. Así es como nos va a quedar. Ahora, si es que se hunde la nariz, lo pueden poner un poco de relleno. Sacamos el hilo por aquí abajo, así. Ahí. Ya, los ojos lo vamos a bordar del anillo mágico hasta aquí son 17 vueltas, una vuelta arriba de la nariz, con una diferencia de 4 puntos. Lo vamos a hacer con mechilla negro doble hebra. Ahí. Vamos a hacer punto cadena 3 veces en el mismo lugar, en 2 vueltas. Así. 1, 2 y 3. Así. Así es como nos tiene que salir. Ahora pasamos aquí a este otro lado y vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a bordar la boca. Para bordar la boca lo vamos a hacer en la posición contando del anillo mágico. Hasta aquí son 20 vueltas. Lo vamos a hacer al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos al lado derecho. Y al lado izquierdo igual 6 puntos entre la nariz y este alfiler. Vamos a hacer 1, 2 vueltas hacia abajo de la nariz. Ahora les explico cada alfiler en qué posición está. Este está 1, 2 vueltas hacia abajo y en 2 puntos. El siguiente está una vuelta hacia abajo y contamos 1, 2, 3, 4. 4 puntos. Al lado izquierdo. En la misma línea vamos a poner otro alfiler en
1, 2, 3, 4, en 4 puntos. Luego subimos una vuelta y en 1, 2, 3, 4, 4 puntos al lado izquierdo ponemos otro alfiler. Por último, vamos a poner en 1, 2, en 2 vueltas y en 2 puntos hacia el lado izquierdo. Vamos a bordar con mechilla en color negro, solo una hebra. Aquí donde está el alfiler, metemos la aguja y sacamos donde está el otro alfiler. Ahí. Y de esta forma es como nos va a quedar. Ahora vamos a bordar a través de lo que bordamos. Vamos a hacer 2 pasadas en cada punto. Así. En el siguiente, 1 y 2. El siguiente, 1 y 2. El siguiente punto, 1 y 2. Siguiente punto, 1 y 2. Así es como nos va a quedar. Ahora sacamos el hilo por aquí abajo. Ahí. Así es como nos va a quedar la sonrisa de Mafalda. Ahora vamos a poner el cabello y lo vamos a poner en forma triangular. Ahí. Pueden tomar captura si es que quieren. Para el cerquillo corté estos hilos que son de 11 centímetros. Entonces lo vamos a poner de esta forma. Vamos aquí. Ahí. Doblamos el hilo. Sacamos. Y hacemos un nudo. Así. Metemos aquí. Así. Y así. Así vamos a poner. Ya pusimos la primera vuelta. Ahora vamos a saltar una vuelta y ponemos aquí, en la tercera vuelta. Entonces, no importa si les queda grande, aquí donde está el alfiler, ahí es donde vamos a poner. Más o menos para que se ubiquen cuántos nudos hice en cada vuelta, les digo, aquí fueron 3, 1, 2, 3, 3 nudos. Aquí fueron 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nudos. Ahora vamos a hacer el último que va a ser en esta parte. Entre este alfiler y este otro alfiler hay una diferencia de 12 puntos.
Listo, ya lo pusimos la tercera vuelta. Como les mencioné, pusimos 12 hilos. Ahora, para poner en la cabeza la parte larga del cabello, lo vamos a poner más o menos en esta posición. Aquí donde empezamos a poner el cabello, en línea recta, bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En línea recta. Luego vamos un punto al lado derecho y bajamos 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos otro alfiler ahí, así. Lo mismo vamos a hacer a este otro lado. Más o menos hasta aquí vamos a poner el cabello. Lo mismo al otro lado. Vamos a empezar a poner el cabello de atrás. Para esto vamos a utilizar hilos de 18 centímetros. Ahora, puede variar el tamaño como lo dije anteriormente. Para esto lo que van a hacer es cortar un hilo y más o menos van a medir ese tamaño que sobresalga, porque luego lo vamos a cortar y demás, y además con el nudo igual se va a volver un poquito más pequeño. Empezamos a poner en esta parte. Aquí. Seguimos así. Listo, ya pusimos esta vuelta. Ahora vamos a poner la segunda vuelta y lo haremos saltando un punto de este en este otro. Ahí, tal como hicimos en el cerquillo. Aquí ya puse el cabello, puse 3 vueltas saltando una vuelta. Como pueden ver, dejé de espacio una vuelta. Así hice 3 vueltas. Aquí está el primero, el segundo y el tercero. Ahí. Ahora, después de esas 3 vueltas, hice otras 3 vueltas, pero saltando 2 vueltas. 1, 2. Entonces, esta sería la cuarta vuelta. Salté 2 puntos. Quinta vuelta. Otros 2 puntos. Y sexta vuelta, 6 vueltas. De esta forma es como lo vamos a hacer. Ahora, esta parte, los laterales nos van a quedar así. Para que no nos queden así, en esta parte vamos a poner hilos o los cabellos. Doblamos el hilo y ponemos. Ahí. Listo. Lo mismo vamos a hacer aquí.
Entonces, en este lado, aquí arriba pusimos 2 y en estos otros solo 1. Ya. Ahora vamos a acomodar el cabello, así, el cerquillo hacia adelante y lo vamos a cortar. Ahora, el tamaño lo vamos a hacer arriba de los ojos, poco a poco. Más o menos así. Ahora esto lo limpiamos así. Así nos tiene que salir. Ahora aquí en la parte de abajo vamos a cortar más o menos como una melena. Así. Listo. Así más o menos nos tiene que salir. Ahora vamos a poner las cejas y lo vamos a poner en la vuelta 1 y 2. En la vuelta 2. Así. Vamos a hacer con mechilla una sola hebra. Lo vamos a poner de esta forma. Ahí. Y lo mismo vamos a hacer a este otro lado. Vamos a hacer 2 pasadas. Listo, sacamos el hilo por aquí abajo. Así. Así es como vamos a hacer la ceja. Ahora, todos estos hilos vamos a hacer 2 nudos. 1 y 2. Cortamos y vamos a poner un poco más de relleno a la carita. Así. Este hilo igual lo vamos a esconder. Aquí atrás. Ya saben, segunda cadena. Vamos a la cadena de inicio por el medio. Cortamos. Listo. Así es como lo puse el moñito. Aquí atrás hice unas cuantas puntaditas y listo. Esta parte que se ve color claro, lo que vamos a hacer es bordarlo por encima. Así. Vamos a hacer unas cuantas pasaditas para que no se note. Así. Ahí. Así y no se va a notar. Así, como pueden ver, ya no se nota. Listo, el hilo que sacamos lo cortamos. Ahí. Ya está, ya lo hicimos la cabecita. Aquí ya me adelanté en poner un brazo. Vamos a poner el otro brazo y lo vamos a hacer a un lado. Ahí, una vuelta hacia abajo. Aquí.
Así, jalamos y seguimos cosiendo. ¿Listo? Volvemos aquí adelante. Agarramos este hilo de aquí y sacamos por aquí arriba. ¿Listo? De esta forma es como nos va a quedar. Ahora, estos hilos lo vamos a hacer 2 nudos. 1 y 2. Haremos un nudo más, 3. Cortamos. El excedente lo escondemos aquí adentro. Así. ¿Listo? Aquí ya tenemos el cuerpo hecho. Ahora vamos a unir el cuerpo con la cabeza, la parte final. Para esto vamos a utilizar un alambre de 15 centímetros para sujetar, ya que la cabeza es grandecito. Vamos a doblar de la mitad. Este alambre se mantiene tieso, no se dobla fácilmente. Ahí. Nos ayudamos con el alicate para ocultar las puntas. Bien. Así. Lo mismo a este otro lado. Ahí. Ahora vamos a envolver así para que no se deshaga. Ahora vamos a poner el alambre y lo vamos a poner de esta forma. Esta parte que hemos doblado lo ponemos aquí al cuerpo y lo demás a la cabeza, así. Ahora vamos a coser punto con punto, ya que el cuerpo y la cabeza terminamos en 12 puntos. Ahora vamos a rellenar un poquito. Y terminamos de coser. Así. Aquí atrás vamos a asegurar y cortamos ahí. Aquí tenemos a nuestra Mafalda hecha. Acomodamos bien su cabellito y listo. Aquí ya terminamos a Mafalda. Si es que les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar, eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.